Es una máquina para hacer chocolate. Pero no son dulces. Son una anfetamina adictiva, una droga de clase A en el Reino Unido, llamada Captagon. Hemos tenido un acceso poco frecuente a una fábrica ilegal en el valle libanés de la Bekaa, en la frontera con Siria, dos países que tras la guerra y el colapso económico se están convirtiendo en narcoestados. Si había trabajo lo vendían por 600.000 libras. Si no hubiera trabajo no lo venderían. Eso vale 3 millones de dólares en Arabia Saudita, donde miles de adictos pagan más de $10 por pastilla. Les hace sentir eufóricos, pero arruina su salud. El productor quiere permanecer en el anonimato, mientras que altos cargos de Líbano y Siria ganan miles de millones con el Captagon. Él solo intenta sobrevivir. Los pobres, los débiles, los mendigos, trabajamos así, hacemos algo. La gente van a los árabes, trabajan con Captagon, trabajan con cocaína, con hachís, con uretano. Ellos lo venden a los libaneses. Así que el crimen funciona cuando hay corrupción en él. Si no hubiera corrupción, no habría delito. La fábrica es una de las muchas que hay en la Bekaa. Los agricultores cultivan hachís desde hace mucho tiempo, pero Captagon, la cocaína de los pobres, solo necesita una habitación, una máquina e ingredientes importados legalmente. La zona está controlada por el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, aliado del régimen de Siria y parte del gobierno libanés. En estos momentos, tanto Líbano como Siria y todos los países que están bajo ocupación iraní son técnicamente narcoestados y se nos trata en consecuencia. Lamentablemente, esta es una realidad que los libaneses hasta ahora no han admitido y esto es algo que nos impedirá recuperarnos del actual colapso económico. Mohamed Jafar niega que él mismo esté implicado en el tráfico de drogas, pero como jefe de un poderoso clan de la Bekaa, admite que sus pistoleros vigilan la frontera y que algunos señores de la droga pueden estar relacionados con su familia. Hay comerciantes muy conocidos aquí, conocidos en los medios de comunicación y a nivel internacional, como Jafar, Saiter u otras familias. La delincuencia ha invadido Líbano, dice, y la culpa es de los políticos y jueces de alto rango. Estamos en el Líbano, no político, justo, político corrupto, régimen criminal, poder judicial criminal. No tenemos poder judicial, todo es corrupto y criminal. El símbolo del fracaso del Líbano como Estado es el puerto de Beirut, que explotó hace 18 meses porque políticos y funcionarios permitieron que se almacenaran allí nitratos peligrosos durante 6 años. El almacén de grano en ruinas se cierne sobre la ciudad y las drogas constituyen una proporción cada vez mayor de las exportaciones. El mes pasado se interceptó en el puerto un cargamento de naranjas. La fruta era de plástico y en su interior 9 millones de pastillas de Captagon destinadas al Golfo. Las naranjas no son la única fruta. Después de que un envío de granadas resultara contener la droga, el año pasado Arabia Saudita prohibió las exportaciones agrícolas desde Líbano, una medida que no ha hecho más que complicar la vida a los agricultores. El Captagon se fabrica no solo en Líbano, sino cada vez más en Siria, que también tiene fuertes vínculos con Irán. Se pasa de contrabando por tierra a Arabia Saudita, Jordania y Turquía, y por mar, principalmente a Qatar, Kuwait, Emiratos y Libia, y en pequeñas cantidades a Europa. Ya en el año pasado, los guardacostas griegos apresaron el Noka, un barco de bandera siria cargado de Captagon que se dirigía a la ciudad libia de Bengasi. Había partido del puerto de Latakia, el corazón del presidente Bashar al-Assad. En el 2020, las exportaciones legales de Siria representaban solo una quinta parte del valor del Captagon sirio incautado. El presidente sirio rara vez aparece en público, pero sus animadores mantienen las apariencias. La cuarta división del ejército, al mando de su hermano Maher, controla la zona de Latakia y, según varias fuentes, el comercio de Captagon. Assad gobierna un estado en ruinas, una victoria vacía tras una década de guerra. Sus únicos aliados son Rusia e Irán.
Las drogas no solo pueden ser el principal ingreso del régimen, mientras los sirios de a pie luchan por sobrevivir, sino también una forma de que Assad se vengue de los países del Golfo, que apoyaron a los rebeldes que intentaron derrocarle. Esta droga, sobre todo recientemente con el inicio de la guerra civil siria, se ha convertido en un arma y una herramienta que el régimen sirio, así como el régimen iraní, utiliza tanto contra el Líbano y el Golfo, haciendo dinero de una droga producida muy barata, así como la capacidad de introducirla de contrabando en el Golfo, lo que les da mucho dinero. Y esta es la razón por la que la droga, las anfetaminas y el Captagon en particular, se ha convertido en sinónimo de Hezbollah, así como del régimen de Assad. En el año 2020 se descubrieron en el puerto de Salerno 84 millones de pastillas, por valor de más de $1.000 millones. Sabiendo que los yihadistas suelen consumir la droga para mantenerse despiertos y sin miedo, las autoridades italianas pensaron inicialmente que el responsable era el Estado Islámico, pero más tarde dijeron que las pastillas se habían enviado desde Latakia con la ayuda de Hezbollah. No tenemos poder judicial, así que despierta y huele el café. Judicial. No tenemos puede que no sea lo que piensas. Había un cargamento La División de Información del Líbano, dentro de las fuerzas de seguridad interna, tiene la ingente tarea de intentar detener el tráfico. A Arabia Saudita. Pero es difícil para una parte del Estado libanés combatir un delito que beneficia a otra y a la élite política de al lado, en Siria. Repito que el contrabando y el contrabando de Captagon no existían antes de la crisis en Siria y Líbano. Este asunto surgió después de la crisis y si los comerciantes y fabricantes vieron que esto era rentable y se convertiría en algo permanente, mientras que el comercio de hachís o el cultivo de hachís es solo para una temporada. Las fábricas de la BK se desplazan para evitar a las fuerzas del coronel, pero los capos de la droga están protegidos por una facción del gobierno libanés. Las personas que están proporcionando cobertura son las milicias de Hezbollah iraníes que ganan mucho dinero y proporcionan seguridad y protección a estas operaciones de contrabando de drogas. En las calles de Beirut, los cajeros automáticos han sido objeto de actos de vandalismo. La gente no puede retirar sus ahorros. De todas formas, la moneda ya no vale nada y el 80% de la población vive en la pobreza. La línea divisoria entre un Estado y una empresa criminal se ha difuminado. El tráfico de Captagon es producto de la guerra y la corrupción. Sus consecuencias se extienden desde el puerto en ruinas de Beirut a todo Oriente Próximo.